Chicos, les pido disculpas, hemos tenido problemas con el internet y estamos tratando de arreglar este asunto lo más que se puede. Por favor, paciencia, ¿verdad? En esto, y vamos a arrancar ya desde otro punto, ¿verdad? No sé si todos pudieron escuchar los textos que les di sobre lo que era ley, pero voy a retomar el tema partiendo del hecho de que simplemente los fariseos en el tiempo de Yeshua, que era el tiempo del segundo templo, en esos tiempos del judaísmo del segundo templo, perdón, ellos habían puesto demasiadas cargas al pueblo de Dios. Habían muchas tradiciones, muchas cosas impuestas sobre aquellos aún que querían convertirse al judaísmo, y todo esto obviamente era algo que pesaba mucho, ¿verdad? Les había explicado que estaban, por ejemplo, los temerosos de Dios, que eran precisamente los que se habían apartado del paganismo, se habían apartado de la idolatría, habían abrazado Torah, pero ellos no pudieron cumplir con las 18 exigencias que Shammai les exigía en ese momento, la escuela de él. Estaban los prosélitos, que son aquellos que sí lograron pasar, digámoslo así, y se convirtieron al judaísmo, se hicieron judíos, bajo todas las normas, los preceptos, tradiciones que Shammai les había impuesto. Cuando aparece Yeshua, él empieza a hablarles de un evangelio muy diferente, un evangelio que obviamente a los fariseos les chocaba, un evangelio que hacía ver las cosas de una manera más liviana aparentemente, ¿verdad? Pero en realidad nosotros conocemos que el cumplir la escritura no es fácil para nadie, no es fácil para ninguno de nosotros. Decir yo soy creyente, porque uno sabe la cantidad de cosas que se levantan aún en nuestra carne al quererse revelar, y definitivamente nos damos cuenta que la única manera de alcanzar la salvación no es ni por obras, es por la fe en Yeshua, es abrazando su palabra y es caminando en una obediencia. Entonces, al punto que quiero llegar es que el Señor les da una palabra y les dice y les resume prácticamente a los fariseos, les resume en Mateo 22 qué se necesitaba para ser salvo. Quiero que busque conmigo Mateo 22, ahorita nos encaminamos de nuevo en el tema. Versos 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, cuando oyeron que habían hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y sus profetas. Ustedes pueden imaginarse la bofetada que el Señor les estaba dando a estos fariseos, a esta gente, que lo que querían era ponerle como una cascarita de banano al maestro, decirle: vamos a ver si aquí nos puede recitar todo, ¿verdad? Sí, lo queremos así, todo lo que la ley dicta. Y el Señor vino y de una manera tan sencilla les resume en dos mandamientos. Pero no crean que eso fue algo que ocurrió solo en la época de Yeshua. Si nosotros nos vamos más atrás todavía, a pesar de que la ley había sido dada al pueblo de Israel
con sus 613 mandamientos, ordenanzas, preceptos, nosotros vamos a ver también que, por ejemplo, en tiempos de David pensó, es que son muchos mandamientos, y él los redujo a 11. Quiero que busques conmigo el Salmo 15, y aquí vas a ver cómo diferentes hombres de Dios redujeron aquello que vieron tan imposible y hicieron un extracto. En el Salmo 15, David, que fue el que lo escribió, dijo así: Hashem, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y aquí empieza a dar las 11, si se puede decir, 11 mandamientos que tenía que cumplir la persona. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Qué terrible. Y cuando uno tiene un vecino que uno no se lleva para nada, y viene otro de por aquí también y le habla algo de ese vecino, pero dice el que no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno, y que aún jurando en perjuicio propio no por eso cambia. O sea, aunque se vea perjudicado, dice la verdad, no cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. Mire, aquí están los 11 puntos que David extraía desde su tiempo para decir que ese era el que iba a habitar en el monte del Eterno, que ese era el que se iba a habitar en su presencia. Es para que usted vea cómo a través de los años muchas cosas vinieron a complicarnos más la vida. Después de David apareció Miqueas y redujo todavía el asunto más. En Miqueas capítulo 6 y versículo 8, y el Señor habla aquí de 3 cosas nada más. Miqueas habla de parte de Dios de 3 cosas. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Eterno de ti. Fíjate cómo reduce el asunto. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces ya no eran 11 y menos 613. Después apareció Habacuc y todavía Habacuc lo redujo más, y Habacuc dijo: el justo por la fe vivirá. Entonces vemos cómo, bajo el concepto que tuvieron muchos hombres de Dios, muchas de estas cosas se iban haciendo más sencillas, porque las cargas sí se hacían pesadas sobre el pueblo de Dios. Y aparece Yeshua con en medio de un escenario de una secta farisaica, tan ortodoxos, tan apegados a las tradiciones, tan celosos de la ley, que no solo le demandaban al pueblo los 613 mandamientos, sino que todavía añadían sobre eso más tradiciones, más cargas, más cosas. Y entonces es obvio pues que esto era difícil de cumplir. Y obviamente, para comprender el libro de Gálatas o la epístola a los Gálatas, hay 3 conceptos en los cuales nosotros tenemos que profundizar un poco, y lo vamos a ir haciendo de una manera paulatina. Tenemos que entender que son obras de la ley,
Tenemos que entender que es estar bajo la ley y tenemos que entender que es ser hacedores de la ley. En Romanos 2:13 dice que los hacedores de la ley o los hacedores de la Torá serán justificados. Eso decía Pablo en el libro a los Romanos. De hecho, la carta a los Romanos iba muy paralela a la epístola a los Gálatas. Pablo dice que por las obras de la ley también nadie se justifica. Eso es otra cosa que dice Pablo. Nadie será justificado por las obras de la ley. Pero los que hacen la ley sí serán justificados, los hacedores. Pero todo esto es diferente. Por eso le digo, son tres conceptos que nosotros necesitamos manejar. Aquí lo importante es entender el término ley cuando se refiere a los gentiles. Y Efesios 2:12, por favor acompáñenme para estar leyendo lo que habla Efesios capítulo 2, verso 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiere decir que Pablo define a los gentiles como un pueblo que estaba sin Dios, sin ciudadanía, estaba sin esperanza, estaban ajenos al pacto, ajenos a las promesas, estaban sin la Torá, así simplemente. Entonces, para Pablo es ser un gentil, alguien que vivía sin Torá, estaba fuera de un pacto. Ahora, en el judaísmo del segundo templo, cuando habla de las leyes en términos de los gentiles, las leyes que se hablan son las leyes de Noah, o las leyes de Noé, o las leyes noágicas, por si usted lo ha escuchado en cualquiera de esos términos, ¿verdad? Algunos estoy seguro que nunca han escuchado sobre las leyes de Noé, que son 7 precisamente. Pensar en un Dios que simplemente haya juzgado a la humanidad. Es más, yo no sé cuántas veces usted se ha preguntado, o alguien se ha acercado y le ha preguntado, cómo Dios juzgó aquellas civilizaciones, aquellas personas que vivieron desde el inicio de la historia de la humanidad, si no tenían todo lo que nosotros tenemos ahora para conocer en cuanto a la ley, a la Torá, en cuanto a lo que es vivir una vida piadosa, en cuanto a lo que son los mandamientos. Déjeme decirle, mi amado hermano y hermana, que si algo tenemos es un Dios justo, es un Dios que todo lo ha hecho con cuidado, con detalle. Es un Dios que no dejó nunca a la humanidad desprovista, no la dejó sin conocimiento alguno. Entonces, cuando nosotros estudiamos las leyes de Noé o de Noah, nos damos cuenta de cómo Dios estuvo ahí precisamente. Y en ese tiempo, lo mínimo que se pedía y lo mínimo que se le pedía a los gentiles, en el caso aún de Pablo, era que cumplieran con la ley de Noé. Eso era lo que les estaban pidiendo a aquellos que querían convertirse al judaísmo. No se les estaba poniendo las exigencias que, por ejemplo, Shammai pedía. Entonces, el Señor irrumpe en la escena y Él por eso dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque lo que el Señor traía consigo era realmente la libertad, pero la libertad no de una ley que no era que le estaba haciendo mal al hombre, la libertad de un montón de tradiciones, de un montón de preceptos, de un montón de cargas que habían puesto los mismos fariseos como cercos alrededor de la Torá, para que en un celo religioso ellos querían resguardar aquello que el Señor les había dejado como pueblo de Dios. Pero esto más bien, lejos de acercar
a los hombres a Dios, obviamente los alejaba, ¿verdad? Y para eso el Señor apareció. Apareció para reconciliar al mundo con el Padre. Apareció para ser el puente. Apareció para darle la interpretación correcta a las Escrituras. Por eso Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Porque Él vino a hacer lo que tenía que hacer realmente. Entonces, aquí cuando hablamos de las leyes de Noé, voy a empezar con un poquito de la historia para ubicarte. Ciertamente al venir el diluvio, quedamos nosotros como descendientes de Noé. De ellos salieron todas las razas y todo lo que la gente que pobló las diferentes naciones. Entonces tenemos que hacer un recorrido por la historia, porque Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Cuando hablamos de Sem, podemos decir, bueno, de hecho, Abraham fue descendiente de Sem. Eso lo encontramos en Génesis 11, del 10 en adelante. Sem significa renombrado, y de él descienden los semitas, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios son los que obviamente perpetuaron el culto al Eterno, el culto a Hashem. Ellos se ubicaron desde el Océano Índico hasta el mar Mediterráneo. Y por ejemplo, pueblos como los persas, pueblos como los babilonios y los caldeos son descendientes de los semitas. Luego está Jafet, que es el otro hijo de Noé. Jafet significa engrandecimiento. Jafet es el padre de las naciones de Europa. Eso se encuentra en Génesis 10, verso 2 al 5. Él es el progenitor de la raza griega, Jafet. Y también de él viene el nombre Askenaz, que son aquellos judíos que en el exilio poblaron Europa y se le conoce como España, por ejemplo. Y a ellos se les conoce como los judíos askenazitas. Perdón, son los que poblaron Alemania. Son los askenazitas, porque los otros son los sefarditas, que son los que poblaron España. El tercer hijo de Noé es Cam, que significa tostado o moreno. Bueno, creo que todos conocemos lo que pasó en Génesis 9, usted lo puede leer del 18 al 29, cuando Cam vio la desnudez de su padre. En realidad el original nos habla algo más, y creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces en la comunidad, que lo que pasó con Cam es que cuando vio a su padre borracho, ebrio, desnudo, simplemente él lo violó. Él violó a su padre y luego salió y fue a llamar a sus hermanos, a Sem y a Jafet, y ellos entraron para cubrir la desnudez de su padre. Pero fue tanto esto, obviamente, por esa semilla de maldad que traía ya Cam, que Cam fue maldecido. De ahí salieron los descendientes de Canaán, que obviamente pues ellos, como una raza maldita, gente que caminaba bajo maldición, de sus generaciones también, ellos han arrastrado maldiciones muy fuertes. Se cree que, de acuerdo a los historiadores, los indios son descendientes de Cam y también la raza negra, y ellos ocuparon gran parte de lo que es todo el África, ¿verdad? O sea, los negritos, los africanos, ellos son descendientes, de hecho, de Cam. También ellos habitaron las tierras desde Gerar, Gaza, hasta Sodoma y Gomorra. De ahí es donde apareció toda esta situación, imagínense, de uno de los descendientes de Noé. Bien, nosotros, para poder estudiar bien la Torá, necesitamos echar mano del Talmud.
Tal vez ustedes han escuchado mucho que hablamos del Talmud, que hablamos del Midrash. ¿Pero qué es el Talmud? El Talmud es un compendio de enseñanzas escritas y orales. Y también es la discusión de un grupo de personas que llegan a una conclusión. Y de hecho esto se conoce como sabiduría rabínica. El Talmud cuenta, narra, explica cómo Dios le dio a Noé 7 leyes, porque obviamente ellos necesitaban tener un manual para ver cómo vivir de la manera correcta. Según la tradición judía, 6 de estas 7 tiene que ver con mandamientos precisamente que fueron dictados a Adán, y eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver dentro de un ratito. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, las 7 leyes de Noé, para que usted se sorprenda tanto como cuando yo pude descubrir esto, como el Señor nunca dejó desprotegido a la humanidad. Desde tiempos de Adán ya Él sabía cómo tenía que conducirse, y esto fue siendo un legado que pasó y pasó y pasó de generación en generación. Entonces, en la Torá nosotros no vamos a ver estas 7 leyes de Noé como enunciados, como cuando leemos los 10 mandamientos o las 10 palabras o el decálogo. No vamos a ver una lista así, pero está inferido en el libro de Génesis al inicio, y está ratificado también en Génesis 9, y vamos a ir viendo tanto los primeros capítulos de Génesis, donde se le dieron a Adán estos conocimientos, y donde en el capítulo 9, cuando Dios, después del diluvio, sella el pacto con Noé y su descendencia, quedan ratificadas las leyes de Noé. Bien, ¿por qué es que no se da totalmente a conocer esto como leyes, digamos, como enunciados, como el decálogo? Simplemente porque tenemos que entender una cosa: cuando el Señor le habla esto a Adán y luego a Noé, ni siquiera la Torá se había escrito. Esto fue dado muchos siglos antes. Y segundo, porque era algo que ellos ya manejaban, era su diario vivir. Es como que cosas que usted y yo sabemos, que nos levantamos, tenemos que lavarnos los dientes, tenemos que desayunar, tenemos que obviamente que bañarnos, como cosas que ya están establecidas para tener una vida sana. Pues estas leyes de Noé, que venían desde Adán, ellos las practicaban tanto, eran su diario vivir, que ellos no necesitaban tener una lista. Y es increíble, pero usted y yo ocupamos una lista, porque siempre nos estamos brincando las cosas que Dios nos deja. Entonces ahí quiero entrar a ver los 7 preceptos de las naciones, o los 7 preceptos de Noé. Los preceptos universales, como se le llaman, como dije, eran conocidos ya por Adán, y esto se explica bien cuando se da el pacto de Dios con Noé después del diluvio. En el Talmud babilónico se explica que los 7 mandamientos, obviamente, como les dije, han sido o vienen codificados en los primeros capítulos del libro de Génesis. Bien, vamos a empezar con la primera ley de estos preceptos de Noé, o el primer mandamiento que se fue enseñado. Dice: no adorar a ídolos o falsas deidades. Mire que yo quiero que vea qué tremendo es Dios. Dios le enseñó esto a Adán: no adorar a ídolos ni a falsas deidades. Por favor, tome su Biblia y busque conmigo Génesis capítulo 1, verso 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora busque Génesis 9,
6. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Yo quiero que usted pueda notar la similitud que hay entre lo que Dios le habla y le enseña a Adán y lo que luego viene y le ratifica a Noé. ¿Qué quiere decir esto? Al ser Dios nuestro creador, es infructuoso tener otras deidades. Si Él nos hizo, ¿cómo vamos a adorar a otra deidad? Entonces, Él a Adán simplemente le enseñó: tú tienes mi imagen, a ti te hice yo. Entonces Adán entendía que él no tenía que adorar a nadie más, que su creador, el que lo hizo, el que le dio la imagen, fue ese Dios que se comunicaba con él siempre en el Edén. Y a Noé se lo vuelve a ratificar. Imagínense, después de haberlos salvado, después de haberlos preservado, el Señor les dice: ustedes tienen mi imagen, ustedes no pueden adorar a otro Dios. Yo los hice, yo los creé. La segunda ley de Noé: no blasfemar. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Se lo dijo el Señor a Adán y a Eva. Los bendijo Dios y les dijo, les habló de multiplicarse. Ahora busque Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Dígame si no es lo mismo. Si no le dijo Dios las mismas cosas. Después de un diluvio, al establecer Dios un pacto con aquellos sobre los cuales saldría toda la descendencia de la raza humana, vuelve Dios a poner la semilla de la bendición y a decirles: ¿y en qué está conectado esto? Con no blasfemar. ¿Cómo puede una persona hablar en contra de aquel que le dio la vida, le dio el dominio y le dio el poder? Si Él nos ha bendecido, ¿cómo vamos a blasfemar en su contra? Entonces, imagínense que son cosas que a veces aún a nosotros nos cuesta entender. Y esto se le enseñó a Adán. ¿Cómo vas a blasfemar de aquel que te ha bendecido, que te lo puso todo en las manos? Se lo dijo a Noé para que aún sus hijos lo entendieran. Por eso no tiene excusa la raza humana. Por eso el hombre y la mujer no tienen excusa delante de Dios. Y cuando han venido juicios sobre la tierra, la misma Biblia dice que los juicios de Dios son justos. Es porque todo ha sido dejado, todo ha sido enseñado. Porque nadie puede decir no lo sabía, ni los indios podrán decir no lo sabía, ni los negritos podrán decir no lo sabía, ni los chinitos tampoco, ni nosotros. Nadie podrá decir yo no lo sabía. Porque de algún lado salieron esas razas, de algún lado salieron las etnias. Y todos venían de una misma casa, de una misma procedencia. Una casa donde se habían recibido aquellas leyes que iban a preservar la vida. No existía la Torá. No todos fuimos a las faldas del monte Sinaí.
No todos escuchamos a Dios hablar a través de esos truenos, de esa voz que hizo estremecer los cielos y la tierra. Pero había ya una instrucción, había ya una ley que había sido dejada de generación en generación. Por eso es que no hay excusa, amado. Tercer ley, tiene que ver con no asesinar. En Génesis 4:10 vemos la historia de Caín y Abel. En el verso 10, el Señor le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín ya sabía que el derramar sangre, que el quitarle la vida a alguien era malo. Él lo conocía. ¿Quién se lo había enseñado? Su padre, su madre. Ellos lo recibieron desde el inicio. Y mire Génesis 9:5 con Noé: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de manos de todo animal, de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. Lo mismo que había enseñado el Señor a Adán y a su descendencia. Cuando se acaba toda esa raza humana y queda la familia de Noé, el Señor se lo vuelve a ratificar. No matarás, no derramarás sangre. Yo solo puedo ver a un Dios con un cuidado impresionante. El número 4 dice no robar. Génesis 1:29 y 30. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Aquí veamos ahora a Noé que le dijo. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Sabe qué tiene que ver esto con no robar? En que el Señor pone en nuestra mano lo que nos pertenece. Por eso Él dice, os lo he dado. Es para que ni tú ni yo tomemos algo que le pertenece a otra persona. Tanto eso se lo enseñó a Adán como se lo enseñó a Noé. Se lo ratificó a Noé. Y le dijo qué podían coger, qué podían comer, a qué tenían acceso. Yo os lo he dado. Es que tú y yo no podemos coger lo que Él no nos ha dado, lo que tiene otro. Número 5. No mantener relaciones sexuales ilícitas. Se lo dijo tanto a Adán como se lo dijo a Noé. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el Señor aquí está siendo claro y lo está estableciendo. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a otro hombre.
se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. La única manera de ajustar el complemento perfecto es un hombre con una mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Y en ese texto se estaba explicando, no es el hombre con una bestia, no es para que se llegue a un animal, no es para que tenga relaciones con un animal, no es para que tenga relaciones con un niño. Habla de hombre y habla de mujer en un ciclo terminado de un proceso ya de madurez. Y esto mismo lo vuelve a ratificar en Génesis 9:9. Yo establezco, dice el Señor, mi pacto con vosotros. Yo establezco mi pacto con vosotros, vuestros descendientes después de vosotros, porque el Señor lo que establece es ese pacto. Y el Señor simplemente bendice a las personas para que se multipliquen y sean fecundas. De hecho, el pastor hablaba ayer domingo que una de las cosas que el nuevo orden mundial ha venido trabajando solapadamente y ya descaradamente es en eliminar precisamente la población mundial. Tienen que reducirla, ese es el objetivo de ellos. ¿Cómo lo están logrando? Sencillo, con este asunto de que hombre con hombre y mujer con mujer, con este asunto de que ya hay países que aceptan la pedofilia, ya hay países que aceptan la zoofilia. O sea, amados, son cosas que Dios las previó desde el inicio. Son cosas que el Señor las dejó desde el inicio. Él fue claro. Él sí dejó límites. Por eso, estas son las leyes mínimas que nosotros tendríamos que cumplir. Y por eso venir a complicarnos. Y aquí es donde yo le quiero decir a usted, pensar, bueno, que de 613 mandamientos ya se han cumplido 200 no sé cuánto, y que queda otro poco o 200 y pico por cumplir. Imagínense si uno se mete y se enfoca en eso, ¿cómo termina uno de cargado? Cuando ni siquiera escuchen estas leyes de Noa hemos podido cumplir. Número 6. No comer carne de animal con vida. Ahí lo hemos leído en Génesis 1, 29 y 30. Mire, dice, después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer, porque en un inicio ni siquiera ellos estaban comiendo carne de animal. Ellos comían de todo árbol, de las frutas, vegetales, todo eso. Y dice, pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Porque ellos también no atacaban al hombre, no comían carne tampoco. Comían plantas, comían hojas, comían semillas, comían frutos. Para que usted vea. Y Génesis 9:4, ¿qué le dice el Señor a Noé? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué? Porque en la sangre, la vida está en la sangre. Entonces nosotros no podemos comer un animal vivo, a lo salvaje, ni con sangre, porque la vida está en la sangre. Número 7. Y esto tiene que ver con establecer cortes de justicia. O sea que el Señor dejó hasta ese detalle.
establecer cortes de justicia. En Génesis 9:9 dice: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. La única manera de que se vea que un pacto se ha cumplido es a través de cortes de justicia. Y el Señor, para establecer una corte de justicia, o sea, mínimo se ocupaban en la antigüedad 10 varones. 10 varones que formaban, digamos, esa corte, y que estaban para velar y para juzgar cuando se había dado un asesinato, cuando se había dado un robo, un adulterio o algo. El Señor siempre dejó esto, cortes de justicia. El verso 12 del capítulo 9 de Génesis dice: asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad. Dice a perpetuidad, con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Y si bien es cierto, luego habla en el verso 13 del arco iris, que aprovecho para decirles que hasta de eso se ha aprovechado este asunto de la diversidad, de todo este movimiento gay lésbico, de que ponen una bandera con el arco iris o como el arco iris. Amados, al único pueblo que Dios le dio esa bandera fue a usted y a mí. Y hasta en eso han querido pisotear lo que el Señor dejó como estatuto perpetuo. En realidad es a usted y a mí al que nos corresponde ser portadores de esa bandera de colores, porque el arco representa las festividades del Eterno. Y cada vez que usted ve un arco en el cielo, usted tiene que acordarse del pacto que el Señor hizo y que Dios nunca ha dejado a sus hijos desprovistos. Y sabe, yo con esto quiero ir terminando, porque definitivamente cómo nos hace falta aprender, cómo nos hace falta entender. Y sabe, yo creo que usted y yo deberíamos de decirle al Señor en esta hora que nos ayude. No es un asunto de religión, no es un asunto de querer saber mucho, es un asunto de conciencia, es un asunto de que Dios no ha dejado a la humanidad nunca desprovista. Es un asunto de amor. ¿Y por qué te digo de amor? Porque desde el inicio ha sido tanto el amor de Dios para nosotros, que así como equipó a Adán y Adán le falló, equipó a Noé, Noé también falló, nos ha equipado a nosotros y nosotros también le hemos fallado. Necesitamos verdaderamente levantar esa bandera que honra el pacto de un pueblo que un día fue tocado por Dios y abrazado por Dios. Y que todo esto, amados, sirva para que nosotros encarrilemos nuestras vidas y podamos entender y aprender. Entonces espero que en esta noche te haya quedado claro que muchas veces cuando tú lees la palabra ley, aún en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia a las leyes de Noah, a las leyes de Noé, y no a esa ley o ese concepto de ley que usted ha tenido. Entonces hay que estudiar el contexto para dar una buena interpretación a lo que Dios nos quiere hablar en los escritos de aquellos hombres que usó para que usted y yo hoy tuviéramos lo que se conoce como la Biblia. Que el Señor les bendiga, amados. Disculpen todo esto que hoy ha pasado, no ha sido fácil. Vemos cómo el enemigo se levanta muchas veces y quiere estorbar la enseñanza. No es fácil tampoco para mí, pero ahí vamos a ir entre todos aprendiendo y vamos a sacar esta tarea adelante. Que el Señor les bendiga.